Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, el otro día vino el gran Borja Alcázar, el dueño de las Breletas, que ahora ya sabéis que tenemoslo aquí de casi etnógrafo, investigador, y falándonos de bezos y costumes vieyes, y vino a falarnos de una industria de la que de seguro estoy convencido que muchos y muchos no sabíais, que lle la gran industria champanera que hubo en Asturias. Como Borja y yo también somos de los que siempre andamos a la gueta de fuentes y buscando de los que más saben, pues yo creo que Borja propúsome que viniera una de las personas que más sabe de este tema y que viniera con nosotros a la radio y dedicarle un programa entero a falar de ello. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos. Muchas Bien, gracias. ¿No? Muy contento de estar aquí de nuevo. Siempre prohibimos el saber y el conocimiento de los demás, ¿no? Sí. Bueno, yo lo guapo, ¿no? De hecho, llegaron a echármelo en cara en redes sociales. Dice, joder, es que tú no sabes nada. Siempre estás preguntando a los demás. Yo, lo importante no es tanto saber, sino saber de quién rodeas. Y aprender. Y yo creo que hoy tenemos aquí a una de las grandes eminencias de Asturias, del mundo de la sidra. Y, un historiador y un auténtico fanático y una auténtica enciclopedia de lo que guía el mundo de la sidra y sobre todo de la industria de la sidra champán. Eso que hablamos. De hecho, toda la información que di en el programa anterior, el 95% salió del gran también Manuel Cravifois. El apellido es un poquitín difícil para nosotros, ¿eh? Bueno, tengo que... Arríbate un poco aquí, más, Manuel. Tengo que advertir antes a los oyentes de la manifiesta exageración de tus palabras en lo referido a mí. Ahí. Vale. O sea que bueno, una vez que te interrumpo para hacer esa precisión, puedes seguir tu intervención. Ahora ya podemos seguir echándote flores, ¿no? Bueno, y yo creo que... Arriba, ahí, vale. Vamos a empezar un poquitín, porque bueno, Manuel es autor del libro, de la publicación Patria de Sidra, que es un estudio con muchas precisiones de la industria de la sidra champán. Entre los años habíamos hablado 1884 y 1936, ¿verdad, Manuel? Pero bueno, todo esto nace un poquitín a raíz de otra publicación de un hermano tuyo, de tu hermano Paco, me decías antes, que se llamaba El color en la industria, que es una pena, una cosa que quería decir, y es que estemos hoy en la radio y que no estemos aunque lo estés grabando, y que no estemos en un medio que se puedan ver les etiquetes y les obras de arte que hay en el mundo del marketing de la sidra de esa época. Lo enseñaremos en redes. Pero bueno, yo quería preguntar eso a Manuel un poquitín, que este inicio de todo, este despertar de esta pasión vuestra por el mundo de la sidra champanada, fue la litografía en Asturias, el color de la industria, del año 1994, ¿verdad, Manuel? Efectivamente, con ocasión de la celebración de esa exposición, que la edición al menos la pagó Valle Ballena y Fernández, porque mi hermano Paco hacía un estudio del gaitero como símbolo e icono, basado en el origen del gaitero de José Cuevas, que está en el origen de las etiquetas de la sidra champanada Valle Ballena y Fernández. Bueno, quiero señalar que esto es fruto del trabajo de mis hermanos y mío, o sea que vengo aquí como podía venir cualquier otro, máxime mi hermano Paco, que es el mayorazo y es el que corta el bacalao.
Mandate en representación. Sí, sí. Bueno, yo Entonces- con quien hablé fue con Manuel, ¿eh? Así Claro, que- claro. Bueno, Entonces, no, iba a decir Ujú. que lo que señala David se refiere a que porque mi hermano Paco subrayaba la calidad artística de lo que se tenía por trabajadores poco menos que manuales, que eran los dibujantes litógrafos, de los que es buen representante Julio García Mencía, que viene de Madrid, fichado por la Casa Morés para ser su director artístico. Entonces, como motivo de esta edición, o como motivo de la exposición, que es lo mismo, se trabajó buscando mucho material en archivos, coleccionistas, y nos empezó a llamar extraordinariamente la atención la cantidad de material relacionado con la sidra champanada que había. Claro, no podíamos pensar en aquel momento que esa cantidad ingente, mínima representación de lo que hubo en su día, no tuviese su correlato en una edición que hiciese honor a la calidad y al significado, no, al simbolismo Ujú. de verdaderas esencias de Asturias que ostentaban muchos de esos papeles impresos con mejor o peor fortuna. En definitiva, que a raíz de aquello empezamos a hacer acopio de todo lo que pillábamos, a investigar en las hemerotecas, fuente de formación fundamental, y bueno, en el intervalo hicimos todo lo del gaitero, la colección permanente, se nos organizó el archivo y se hizo la edición, que es la primera monografía hecha sobre una industria champanera asturiana, Ujú. que es la historia de Valle, Ballina y Fernández. Y bueno, en definitiva, que después de muchos años, porque claro, ibas acabando trabajos, ibas dedicándote a otros, y por fin surgió la ocasión de publicar y de hacer la exposición correspondiente de Patria de Sidra, y bueno, en definitiva ahí está. Y un trabajo descomunal, ¿eh? Descomunal. Pues Yo- sí, la verdad fue un trabajo que nos abultó bastante, por decirlo de alguna manera, porque el trabajo de investigador, aunque sea de calellero, por decirlo de alguna manera, es muy pesado, hay que ir a muchos archivos. Claro. En muchos archivos, como en los de protocolos, hay que leer cientos de escrituras. En las hemerotecas hay que ir con pistas previas, porque si no te puedes volver tarumba. En fin, Y luego hay que que- seleccionar también, ¿no? Sí, De- sí, de, todo, hay que- de todo el mogollón hay que... hay que seleccionar. Bueno, se contó con la colaboración de personas de la fototeca del Museo del Pueblo de Asturias y del diseñador, que es este chico Fernández, que hizo porque esto, como supondréis, se hizo a la trágala también. O sea, ya estaba inaugurada la exposición y pues era todo un contrarreloj, Claro. pero bueno, consideramos que se hizo una cosa digna, como lo merecía esta industria. Yo diría que mucho más que digna, ¿eh? Solo viendo el... No, y a más de digna, yo creo que lo que falábamos antes, ¿no? Muy desconocida. Toda esta importancia de la que ya empezaste a contarnos un poco, Borja, antes en el anterior programa, yo estoy convencido que muchos asturianos no sabíamos todos los datos que hay respecto a la importancia de la industria champanera en Asturias.
No, y la importancia en el exterior, porque la demanda de sidra por parte de la emigración asturiana ya es una constancia que se comprueba a fines del siglo XVIII, que es cuando, por otra parte, hay el boom en la industria del que dan cuenta los cronistas de la época y que glosa con mucho sentido Bruno Fernández Cepeda en su Bayura de Asturias, cuando dice que la sidra hay tal eclosión del consumo y por tanto de la venta que la sidra horros y cases levanta, como diciendo que ahora sí es rentable la sidra, y efectivamente el boom del 18 va a empalmar con el 19, va a empalmar con la emigración masiva a América. Y bueno, el hecho es que la sidra llegó a donde no llegó mucho asturiano. Quiero decir que compitiendo con sidras de todo origen, logró imponerse donde ya en el 18 era notable la demanda, pues en Argentina, Uruguay, en México, en Cuba, donde por otra parte existieron muchas fábricas montadas por asturianos. Claro. Yo quería, ahora que estamos hablando del impacto de la sidra achampanada en el mundo, ¿podríamos decir que la sidra achampanada fue uno de los grandes hitos o de las grandes hazañas asturianes relativo al impacto en el mundo, digamos, equiparable económicamente a la producción de carbón, a las mines o al metal, digamos que a lo mejor con un impacto más social, más enfocado a... Hombre, yo creo que el asturiano se identifica con la sidra por asturianía, es decir, por ser un producto genuino de Asturias, no exclusivo de Asturias, porque sidra hay en muchas partes del mundo, pero probablemente no alcanzó el relieve que alcanzó aquí en ningún lado, porque a esa identificación se vincula asturianos que en realidad no son de zonas sidreras, son de zonas vinícolas. Y en cambio en las sociedades de asturianos en América se reivindica como algo propio, no siendo consumidor de sidra, en definitiva. Entonces, entre los iconos del asturiano, pues está la santina, está la gaita, el gaitero, excuso decir, uno de los grandes aciertos de Alberto del Valle cuando impone su elección frente a ciertas críticas de estamentos eclesiásticos que no... Lo que hablábamos, sí. Lo criticaron por imponer la figura del gaitero como porque, figura representativa del el gaitero, los bien pensantes, estaba no muy bien visto porque era como... Muy folicheras, ¿eh? Efectivamente. Viva la Virgen, un poco. Entonces, bueno, en esta edición, en composiciones publicitarias, también a veces aparecen nuevos iconos de asturianía, como son la cuatriada y como son... vaya, se me fue el santo cielo. No pasa nada. Hablo demasiado. Doy la palabra. Son muchos datos. Claro. Y yo quiero hacer un apunte que justo antes quedamos para hablar un poquitín del tema con Manuel. Y una cosa que me sorprendió mucho fue que esta época en la de eclosión de la sidra champanada, Asturias contaba con más o menos unos 600.000 habitantes, ¿no, Manuel? Y unas 40 fábricas o industrias de... Creo que no llegaba a 700.000. No, eso es que Tomás Tarracina había abierto la puerta de un nuevo tipo de producto de la sidra, que era la sidra que terminó llamándose champán. En su época
fue conocido como el champán Astur, el champán de Gijón. Y el tema de la sidra era el de necesidad de crecimiento. Entonces, con la champanización se empezó a elaborar y a mandar a América sidra espumosa. La sidra espumosa no tenía mucha demanda entre los asturianos, pero sí entre el cubano. Claro. O sea que... fue un producto elaborado casi exclusivamente para la inmigración. Aquí no había consumo aquí se consumía la sidra natural, claro. sí, lo que se llama eufemísticamente natural, Sí. porque, vamos, quiero decir que no sería necesario, al citar la sidra asturiana, decir que era natural. Pero esa sidra, la que elaboraban Tomás Sarracina y otros cuantos llagareros, entre otros Martínez, se me va el santo al cielo. Esa sidra se vendía muy bien en Cuba, pero empezó a entrar sidra de procedencia anglosajona, tanto de la costa oeste americana, como de la zona de Liverpool, Manchester, que hacían de todo y exportaban de todo. Y era sidra gasificada artificialmente, claro, y a un precio imbatible. Claro, entonces, los llagareros asturianos que hasta entonces exportaban regularmente a Cuba tuvieron que retirarse. Solo perseveró Tomás Sarracina, que hasta poco antes de su muerte siguió champanizando, vamos a decir, naturalmente la sidra. Y bueno, uno de los, aunque no era llagarero cuando marchó, pero sí adquirió un llagar cuando volvió, probablemente enfermo, que se llamaba José Cima, era de Coyoto. Después de muchas vueltas, logró gasificar artificialmente la sidra mediante un procedimiento que se denominaba saturación. Con anhídrido carbónico. Y digamos que ese procedimiento abarataba más el proceso todavía, ¿no? Claro, ese resultaba mucho más barato. Entonces Cima lo que consiguió fue, después de muchas pruebas y problemas financieros y de todo tipo, dar con el kit de la buena gasificación. Y bueno, el procedimiento no es que fuese genuinamente de Coyoto, es que un médico alemán que se llamó Federico Struve, había inventado el procedimiento de la saturación para gasificar agua con fines terapéuticos. Y siempre lleguen los asturianos para llevar al terreno de la sidra, ¿eh? Sí, no era exclusivamente asturiano, insisto, pero aquí, contando, ya lo comentaba Borja, con la colaboración de la inmensa cantidad de asturianos que había por América, proliferaron al margen de las casas los marquistas, que actuaban como pequeños empresarios a su escala, que iban introduciendo la sidra. Y bueno, luego lo que fue el boom tremendo, sobre todo en torno al 1900, de la cantidad de champaneras que se montaron. Algunas de pequeña envergadura, pero otras bastante importantes. Porque ya saltámonos una cosa que tenía apuntada también, que me habéis dicho, que la sidra tuvo un pequeño retroceso,
me dijiste que había llegado a un punto en el que habían empezado a arrancar manzanos porque había una necesidad de grano, Sí, eso era, de cereal, ¿no? hablando de la sidra vasca, que efectivamente a fines del 18 se arrancan muchos manzanos porque había necesidad de grano, y por otra parte empezaba la introducción masiva de vino de La Rioja y de Navarra. Entonces, bueno, son las sociedad vascongada se hace eco de ello, del abandono de la elaboración de sidra, y es probable, aunque no hay mucha constancia documental, que en ese momento haya un punto de inflexión en virtud del cual empieza a llegar con cierta regularidad sidra asturiana, como de hecho llegaba a todo el norte de la península. Ujú. Claro, porque me decía Manuel que la sidra, que a posterior de esta historia, la sidra que se consumía en el País Vasco, en Euskadi, también era elaborada en Aquí. Asturias. Sí, incluso la sidra que se elaboraba para inmigrantes también vascos, también se hacía en Asturias, pero con un gancho, digamos, que en vez de Asturiano, vasco. a la simbología asturiana, sino a la Eso- simbología vasca. Eso ya es prácticamente con el inicio del siglo XX. En 1900 es cuando la sociedad sarracina registra la marca Sagardúa, que es el punto de salida de unas cuantas marcas vascas que van a ser Euskaria por parte de Valle Ballena y Fernández, Jayalay por parte de Bereterra y Cangas, Pelotari, sí, me habéis dicho. Pelotari también de Bereterra y Cangas, Churruca, y eran todas destinadas a los consumidores vascos y navarros en un mercado que estaba copado por las champaneras asturianas. O sea, es espectacular el caso de Zarracina, que a lo que era un mercado emergente en todos los órdenes y del que se decía del país que se discutía si iba a ser Estados Unidos o Argentina la siguiente potencia mundial, pues durante 50 años prácticamente Zarracina todo lo que vendió fue sidra Sagardúa en Argentina y en Uruguay. O sea que da idea del control, por decirlo de alguna manera, de las firmas, de las compañías sidreras asturianas para controlar el mercado, porque bueno... Que llegábamos a competir hasta con Inglaterra, ¿eh? En el mundo de la, Claro, de bueno, la sidra. Inglaterra seguramente sea el mayor productor de sidra del mundo. Sí, bueno, le comentaba el caso de Bulmers, que Claro. es un gigante de la sidra que produce 600 millones de litros al año. Claro. Yo también... Ahora, hay otro fenómeno que cada vez se le da más relevancia, que es el desarrollo de la industria sidrera al socaire de lo que se denominó pequeña edad de hielo. Ujú. ¿Y eso qué? La pequeña edad de hielo es una pequeña edad de hielo que empieza en el siglo XIII y que va a ir creciendo en la disminución de temperaturas y volviéndose un clima cada vez en nuestra zona más atlántico, y que alcanza su cenit a fines del XIX con la climatología más adecuada para la plantación del para manzano producir y la manzano, elaboración Sí, muy de interesante, ¿eh? sidra. Sí. Y es decir, que hay un cúmulo de factores que hacen que el resultado sea la eclosión de la fabricación de sidra, tanto natural como champanada, y con la ayuda, digamos, de la migración masiva asturiana,
su difusión por todo, iba a decir por todo el mundo, no, porque hay zonas que estaban restringidas al fabricante interno, como eran las inglesas, que siempre fue una industria muy potente. Claro. Pero se vendía sidra asturiana en Florida, en Texas, se vendía en la Patagonia, se vendía en Tampico, se vendía en Filipinas. O sea, para lo que era Asturias, las capacidades las limitaciones del país, era un éxito rotundo. A mí lo que me fascina el rollo de eso, con esto que estás diciendo, oye, un país con unas comunicaciones que siempre tuvimos tan probes, la capacidad que tuvo de ese empresariado asturiano, que fue una burguesía propia, de crear, porque el proceso de champanización y la modernización de todos los llagares asturianos, y casi una industria que podríamos decir propia, y cómo ellos fueron capaces de innovar y impostar y invertir dinero cuando no había esa cultura, o que yo conociera no lo hubiera. Bueno, la industria de la sidra era muy artesanal, porque hasta que no empiezan fundamentalmente a llegar fundidores que vienen de la mano del brigadier Elorza a la reapertura en 1844 de la fábrica de cañones de Trubia. Ellos son los primeros que van a montar fundiciones y van a fabricar fusos de hierro, trituradoras, y modernizar la industria sidrera, que era muy arcaica en gran medida, porque no estamos hablando de los grandes llagares, sino del paisano que tenía una pequeña pomarada o distribuidos los manzanos por un ciervo que no era de él. Claro. Y entonces esa pequeña modernización de la maquinaria necesaria para dotar de llagares más potentes, vamos a decir, y de mayores capacidades, se verá acompañada por otro de las cosas que se echaban en falta en la sidra asturiana, que era la inexistencia de botellas. Uh-huh. Porque las botellas en el 18 procedían mayoritariamente de Bristol y eran muy caras. Entonces, bueno, como decía, hay un cúmulo de factores que hacen que, con la existencia de fundiciones, con las fábricas de botellas, va mejorando la presentación con etiquetado, etcétera, etcétera, y el culmen lo alcanza la sidra champanada con una presentación que emula, pero al mismo nivel, y en otras champaneras tuvieron una presencia relevante. En la Pola, de la Carrera, pues Fausto Vigil era melquiadista, es el intelectual de más relieve de la época. El presidente del Banco de Gijón, que era de la Pola, era melquiadista. Gente que sacó las alcaldías de Llanes, de Villaviciosa, del propio Siero, eran melquiadistas. O sea que se hacía notar la presencia de gente republicana de derecha, se les puede definir. En el conjunto de la vida asturiana, por supuesto, pero en el sector del que estamos hablando, sobremanera. Uh-huh.
Y además yo creo que también hubo gente muy, muy relevante y que dejó huella hasta la actualidad, porque antes también me comentaba Manuel que el eslogan de Sidra Gaitero, famosa en el mundo entero, que llegó hasta día de hoy, yo creo que no hay asturiano que no conozca esa consigna, que fue creada también en esa época, ¿no? Eso probablemente le corresponde el mérito del dicho a un publicista ovetense llamado Manolo Brun, caracterizado por su modernidad, que incorpora a la publicidad, fundamentalmente en las revistas ilustradas, del American Way of Life. Es decir, ves estos anuncios y cuando sale uno de la piscina te parece estar viendo el graduado. Claro. Y Manolo Brun fue el responsable de esa vuelta de página hacia el futuro, porque incorporó esa estética innovadora y probablemente está sin estudiar, que yo sepa, pero probablemente abrió mercados en las zonas turísticas con una estrategia comercial, por decirlo de alguna manera, la americana. Porque paralelamente el mercado cubano, que era el principal mercado de la época, había entrado en crisis a raíz de la revolución del 59 y esto vino a suplir las carencias de expectativas de destino donde pudiera venderse la sidra champanada. En cuanto a esto que estoy comentando, hay la referencia del dueño de la Camuñesa, una pequeña fábrica que se montó en los años 40 en el concejo de Salas, en Camuño, que había sido emigrante en Santo Domingo y que tenía una fábrica, digamos, apañadina. Y me decía el yerno que había vendido mucha sidra champanada a Canarias, porque en Canarias era utilizado como sucedáneo del champán en las Watts. O sea, que eran nuevos mercados que se abrió el turismo, el alemán que llega a Canarias y le ponen una botella que a lo mejor no cree que es de champán, pero se que supieron encontrar su nicho de mercado. Efectivamente. Claro. No, que por cierto, no hay que olvidar que ya en su época la sidra champanada había abierto mercados en la zona, todo el levante español, en Andalucía, en Cataluña. O sea, que la sidra no solo se vendía en América. Sí, que ahora sigue habiendo un consumo muy grande en el Levante de sidra. Ahora seguramente los sidres que se exporten a Levante o que se consumen en Levante sean muchos de procedencia inglesa. Pero bueno, el turismo inglés, pero sigue siendo una de las zonas de todo el estado donde más sidra champanada se consume. Sí, tú vas a cualquier supermercado en un sitio turístico y encuentras una sección solo para sidra. Sí. Yo creo que también es importante destacar que en el año, o sea, el peso de no solo económico y no solo de cara a la inmigración, sino el peso que tuvo la sidra achampanada en el mundo, sino que en el año 1873 ya había participado Zarracina en una exposición en Filadelfia, me decías, y en 1893 en la exposición universal de Chicago ya se documentó la primera participación de champaneros asturianes. Sí, Claudio Muñiz, que tenía una pequeña fábrica de bebidas gaseosas y de champán, Cima y Valle Ballina y Fernández. Hombre, me imagino que la participación de Claudio Muñiz, con su pocas o pequeña dimensión fabril,
sería una muestra de unas cuantas botellas. Pero Sí, algo bueno, simbólico, pero bueno, el hecho ahí es está, que ¿eh? estuvo en la Exposición Internacional de Chicago. Claro. Y después, bueno, quería hablar, porque es que no quería romper de este halo mágico que estamos haciendo con la sidra, pero es que Manuel contóme una cosa muy interesante, y antes ya habló de CIMA, de Industrias CIMA, y es que muchas veces habíamos hablado aquí en el programa de esta historia del naufragio Sí. del barco El Salvador Sí. en los costes de Normandía, y que entonces el Calvados era algo nuestro que nos robaron los normandos. Pero resulta que cuando lo dije a Manuel, pues cayóme un poquitín el alma a los pies. Tal, porque yo creía firmemente en esa historia. Bueno, claro, decís mito, leyenda, pero los datos estaban ahí, ¿no? Pero yo quería que fuese verdad. Vale. Hombre, aquí sería de aplicación para no defraudar a David lo de John Ford, que cuando le echaban en cara que las películas el oeste que reproducían sus películas no era el oeste real. Y él contestó que cuando la historia era inferior a la leyenda, se imponía la leyenda. Claro. Eso me gusta, eso me gusta. Me gusta. Esto, la historia esta de corte legendario, vamos a calificarlo. Yo se la oí a José María Peláez Prieto, Peltó, un tipo popular donde los hubiera, muy célebre y que tenía algunas tesis un poco pintorescas. Entonces, efectivamente, que una nao, no sé si vendría rebotada de Inglaterra, que había naufragado en las costas de Normandía y que entonces los Bueno, tripulantes sí. y pasajeros, si lo sabía, habían empezado a exclamar salvados, salvados, y que la población local oyó aquello de salvados, lo interpretó según su entender, y que el término del prestigioso aguardiente procedía del naufragio del buque aquel español. Claro. Cuando, bueno, en Normandía es verdad que hay una zona donde se hizo sidra toda la vida y lo más normal y plausible sería que ellos mismos elaboraran su propia sidra y los derivados de ellas, como en este caso el Calvados. Sí, no, es que además Normandía le pasó como Asturias, pasó de un clima propicio al cultivo de la vid, a la cebada, a las figales, en fin, a este tipo de especies, a través de la pequeña edad de hielo experimentar un enfriamiento, un incremento de la pluviometría que fue el suficiente para que prosperaran el cultivo del manzano. Uh-huh. O sea que bueno, lo de salvados queda para la historia. Yo voy a seguir creyendo la leyenda. Esto luego lo borramos. Que respecto a esto que estaba diciendo la pequeña edad de hielo, a mí no me acuerdo quién, pero sí que me habían llegado a apuntar que incluso había sido en el siglo XIII, ¿no? Que anteriormente al siglo XIII llegó a haber incluso viñes en Inglaterra. Sí, hombre. Y luego que con el enfriamiento y tal, pero que puede ser una cosa como la que está pasando ahora con el calentamiento, que hay ese auge de plantar viñedos en Asturias. Es que en Inglaterra, en la zona de Cornualles, ya hace años plantaron viñas procedentes de Champagne. Ajá. Y por Inglaterra entró en Europa el mildius, entró la filosera. O sea que lo que pasa en un ámbito tan reducido como es la fachada atlántica europea, incluyendo el sur de Inglaterra, o sea, lo que afecta a uno afecta a otro. Sí, no, claro. Está claro. Sí, sí. Para lo bueno y para lo malo. Claro, sí. Como nosotros. Y por otra parte, para que os hagáis una idea, la parroquia de Amandi
a principios del siglo XVIII plantaban viñas. Claro. Sí, Y sí, la sí. alcábala que se cobraba era la alcábala del vino. Sí, sí, sí. Sí, O ¿no? sea, hasta mediados del siglo XVIII, en gran parte de Asturias, que luego fue supuestamente eminentemente sidrera, se cultivaban viñas. De hecho, Entre otros sitios en la costa del Naranco. ¿Ah, sí? en la zona esa de Amandi que dice él, de hecho, todavía existen muchos topónimos Sí, y muchos sí. nombres de praos y de lugares que son la viña, el viñón, las Claro, cepas, claro. que son todavía... Bueno, y luego en el monasterio de Valdedios Sí, siempre ¿no? hubo bodega. Claro. Y en toda esa zona, digamos, de la Campa, de Sariego, Amandi, Villaviciosa y tal, hay mucha constancia del siglo de viñedos del siglo XVII. En algún momento recuperarás tú En el algún vino de momento Sariego, ¿no? llegaremos a Eso, ese punto. vale, vale. Yo te- Yo lo digo por lo que supone la valoración social de la sidra. Es muy importante la labor societaria de las cantidades de sociedades asturianas que hay en América que no nos podemos ni imaginar. Ujú. Por ejemplo, la sociedad española más antigua de Chile fue Fomento de Libardón. Ujú. Una cosa Claro, claro. Sí, sí, sí. Además, increíble. sí. Porque estamos hablando de una parroquia en las faldas del Sueve que no sé cuántos podían ir a Chile, Claro. pero está plagado de sociedad. Vamos, hasta el punto que leí el otro día de una sociedad en Rosario que utilizan todo lo español y son todos argentinos. O sea que la colonización de América continuó después de que nos echaran y fue muy importante en la difusión del consumo de la sidra champanada, su empleo en las fechas festivas de las Navidades, claro. su empleo cuando el club correspondiente celebraba su fiesta o su gira. Por ejemplo, Valle Ballina y Fernández tenía la costumbre de regalar un tonel de sidra a cada sociedad. No discriminaba si era de Centro Oriente o tal, de cualquier club asturiano que lógicamente la consumían. Pero eso creaba un hábito de identificación. Y era una inversión también. Sí, sí, claro. El Y- mercado, hombre, hay remesas. Ahora estoy hablando de una que consideramos que es la mayor remesa de sidra que se envió en un viaje a Argentina, que fue una del gaitero con más de 300.000 cajas de... Madre mía. Para la época, ¿eh? Sí, sí. Claro. Y respecto a esto de la asturianía que estaba diciendo, también me llamó mucho la atención que en el año 1899 ya se utilizó el término sidre, que actualmente no está... Sí, que hay gente que dicen que yo no invento. Sí, Exacto, sí, que no está reconocido Eso. ni siquiera por la academia, pero sí que se utiliza en la zona de Nava, Infiesto, por ahí. Y utiliza... No, pero va a estarlo en la siguiente edición del diccionario. ¿Tú crees que sí? Sí, sí, ya va a entrar como una variante. Tienes del término información, sidre. ¿no? Sí, De sí, primera tengo, mano. tengo la de primera mano. Pues utilízase la sidre del oso, utiliza el poeta en lengua asturiana, Pepín Quevedo, de Llanera, y también tiene otro poema del año 1908 que habla de la mior sidre. Que La yo mior. creo que esta utilización de la lengua asturiana también supongo que como gancho con la inmigración también fue llamativa dentro de la industria Sí, champanera. bueno, está claro que es un guiño a la asturianía y a la cultura popular del emigrante, que generalmente incluso algunos no habían pasado por la escuela, Claro. pero tenían su lengua para la cual, y más en un sitio como Llanera, se identificaban, porque si no Pepín Quevedo no lo hubiese empleado. Claro.
Incluso una alusión, ya lo último ya que digo, ¿vale? Ya no... Tú pregunta. Una alusión en el año 1900 y pico a la fabada, que hablaba yo con Manuel, que habéis participado en el libro de la fabada, que también ya era algo significativo de Asturias. Sí, la cita Marcos del Torniello como elemento fundamental en la gastronomía asturiana, me parece que dice, ¿no? Sí. A mí nos quedan unos 5 minutinos más o menos, pero no me gustaría marchar sin preguntarte, porque el libro está hasta 1936 y es verdad que a partir de esa época, supongo que con la guerra civil, hubo un declive muy grande en lo que era la producción champanera, muchos fueron cerrando, igual las fábricas, se fueron optimizando y quedaron nada más más grandes, no lo sé, pero es verdad que hubo una gran crisis a partir de ahí en este mundo, ¿no? La crisis, precisamente estaba pensando ahora en Ornia, el coleccionista filatélico de la Pola, Sí. que hablé alguna vez con él. En la inmediata posguerra se bebió mucha sidra porque se comía mucho bacalao. Había grandes mareas de bacalao y me dijo que en todos los llagares de la zona de la Pola, Noreña, Tiñana, Meres, toda esa zona, que las espichas eran con mucho condimento en una época en que había mucha fame. Paradójico, los años 60 y 70 fueron de gran actividad sidrera para las champaneras, es decir, el paisano que cultivaba manzano y pisaba, o no pisaba, o vendía manzana, o vendía la sidra, y en el entorno de Gijón, por ejemplo, fueron grandes años con lo de la sidra, pagaban las rentas de las caserías, fue una época buena. Luego, el sidrero, perdón, tengo la boca... Nada. El sidrero tradicional yo creo que un poco se bate en retirada por imperativo cronológico. Yeah. Y sí observo que la gente joven masivamente consume cerveza. Sí. Que lo hablábamos también, que a veces daba pena ver los barres llenos de botellas de cerveza, que está muy rica también, pero que no se ve ni una botella de sidra. Sí, pienso igual. Oye, hay que cuidar un poquitín lo nuestro, ¿no? Pienso igual, sí. Vamos acabando, Borja. Bueno, nada, yo agradecer una última pregunta, pues puedes hacer si quieres para rematar, ¿eh? Vale, bueno, ya había ido apurando un poquitín todo, pero yo creo que también había que hablar, antes hablamos del display de Mary Pickford, y a mí llamóme mucho la atención un horro de botellas de sidra que decía Manuel que había recorrido medio mundo dando vueltas y promocionando la sidra, que yo tengo aquí la fecha 1899, no sé si está bien, Manuel. Sí, ahí es cuando se monta, en 1899 se instala en la exposición regional de Gijón, que se celebró en el recinto de los Campos Elíseos. Y en 1900, creo, fue a la Exposición Universal de París y fue instalado en la explanada del Trocadero, o sea, un sitio de privilegio. Sí. Que en la feria... En la exposición del centenario, estoy señalando hitos del hórreo del hórreo y del gaitero Olivardón, que ya leímos hoy esta mañana que tocaba zarzuelas con la gaita. Con la gaita, sí. A ver, había que adaptarse un poco a todo. Claro. Y en la exposición del centenario no fue el gaitero, sino que fue Cubillas, uno que era pariente de los de Pablo Pérez.
pero en el intervalo de esas 3 décadas, desde 1900 al año 30, fue multitud de exposiciones. Esta del centenario de las Repúblicas del Plata fue un hito, bueno, sale ahí en la portada. Sí, ahí, séñalo bien. Sí, vamos, poniendo de relieve la importancia del evento. Claro. No, la verdad es que a mí, lo que yo creo que como resumen, lo que me maravilló de todo esto y o sea, el trabajo que había detrás de todo esto. Hablaba Manuel antes de una industria casi manual. O sea, desde el etiquetado hasta los diseños, sí. pero luego la inteligencia que había detrás de contratar a gente válida, lo que se necesitaba a cada momento para el departamento de marketing, para lo que ahora hay departamentos de todo. Sí. Ellos ya se buscaron la vida 100, 200 años de... Yo pensaba que el Orru, que era del tamaño piquiñín, pero No. un Orru de tamaño normal. Creo que era de 6.000 botellas. Madre mía. A ver, ¿cuándo hicimos los asturianos algo pequeño? Sí, yo flipante. Impresionante. Claro. Bueno, pues la verdad es que una charra que yo disfruté muchísimo. Dame la sensación que nada más rascamos un poquillín, que hay un mundo entero por conocer. Pero bueno, ya sabes, los tiempos de la radio son los que son. Sí que me prestaría, quería agradecer muchísimo la presencia, que vinieras y que compartieras la sabiduría con nosotros, y Borja también el trabajo de investigación que llevas un tiempo ahí currándotelo. Yo hice poco. Yo lo que hice fue conocer a Manuel. Al final... Pero bueno, sí que si conseguís atopar el libro de Patria de Sidra, que está complicado, de Manuel Cravi Foss, yo creo que hay una base de datos impresionante. Si no podéis atoparlo en la web me parece que del Ayuntamiento de Sison, que está en PDF, la tenéis disponible online, y echáis una huellada que presta mucho. Sí, no, y la verdad pone de relieve que no siempre, pero que el ejercicio de la voluntad es fundamental. Y luego la identificación del asturiano con su tierra, que es un vínculo que no se manifiesta en otros pueblos con la fuerza que tienen Asturias. Porque le decía a Borja que conocimos al último llagadero, de momento activo en Santiago de Chile, el Pidio Llaneza, que era de Cuturraso, el Llangreo, y tenía su fábrica de sidra champanada y destilería en Bascuñán Guerrero, que está a 2 pasos de la Alameda y del Palacio de la Moneda. Allí tenía montado su... En el centro, ahí. En el centro. Ahora creo que es la hija la que lo lleva. Bueno, impresionante. Muchísimas gracias. Un programa dedicado a la historia de la sidra y de los champaneres, y hay mucho más que afondar ahí. Un abrazo fuerte a los dos. Gracias.